Lugar agradecer a todos los medios su atención y también agradecer a este gran esfuerzo de Iniciativa Juárez por su empuje, por su organización y sobre todo por tomar acciones para poder echar a andar una serie de acciones desde los gobiernos y desde la sociedad para enfrentar esta compleja situación del tema migratorio en el componente que ahora tenemos de los llamados migrantes retornados en calidad de solicitud de asilo en los Estados Unidos. Informar que el presidente Andrés Manuel generó un grupo interinstitucional comandado por el canciller Marcelo Ebrard y 5 comisionados para diversos temas, en este caso para la frontera norte, para su servidor como responsable de la búsqueda de integración en el mercado laboral por parte de los migrantes. Decirles que en este momento, con lo acordado con el gobierno de los Estados Unidos, tenemos 3 puntos fronterizos de retorno exclusivamente, que es Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Hay en la mesa de la discusión bilateral una posibilidad de ampliar a otros 3 puntos más de la frontera norte de México. No hay un acuerdo expreso todavía, pero está sobre la mesa de negociación. Otro dato importante es que entre los meses de enero a estos días de julio tenemos alrededor ya de 17,000 retornados y de mayo a día de hoy básicamente tenemos alrededor de 10,000. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque uno tiene que ver con el programa, digamos, lo normal que estaba haciendo el gobierno norteamericano y uno con el tema derivado del acuerdo que hemos tomado bilateralmente con los Estados Unidos. En ese sentido, lo que el gobierno de México ha planteado en esta relación bilateral es establecer mecanismos claros de cómo estaremos recibiendo o cómo estamos recibiendo migrantes retornados. Incluso se ha planteado la necesidad de establecer una cuota diaria para que no genere una saturación tanto del lado norteamericano como del lado mexicano. Planteando que el tema del número de retornados que vamos a recibir tiene un impacto en su número, un impacto directamente proporcional a lo que logremos hacer en la otra parte de la estrategia en la frontera sur de México. Es decir, entre menor número de flujo migratorio se dé en la frontera sur hacia el norte del país, menor tendría que ser el número de retornados de Estados Unidos hacia nuestro país. Esa es parte de la estrategia. La otra consideración importante es que nos encontramos frente a un fenómeno migratorio novedoso en su conformación jurídica de estatus, en su estatus jurídico, que no solo está amparado en la ley norteamericana, sino en la ley mexicana, sino también en instrumentos internacionales de atención a migrantes. En ese sentido, es evidente que, insisto, nos encontramos frente a un fenómeno nuevo. El fenómeno tradicional que todos conocemos, pues es el migrante que intenta o logra entrar a Estados Unidos, ya sea de manera ilegal se quede o en muchos de los casos son repatriados y los devolvían algunos directamente a sus estados, a la Ciudad de México o aquí mismo en la frontera, pero tenían una condición jurídica distinta. Este conglomerado de migrantes en solicitud de asilo, insisto, tiene características especiales. Una de ellas es que el Estado mexicano tiene que resguardar en condiciones de dignidad, de respeto a sus derechos humanos, en tanto se genera la audiencia de presentación del caso ante la autoridad migratoria correspondiente. Informar que hemos detectado que de estos ya miles de retornados que tenemos, muchos sus citas para la primera audiencia están a muy largo plazo. Estamos hablando que hemos detectado personas migrantes que tendrán su primera audiencia en octubre del 2020 y así sucesivamente. ¿Por qué hago toda esta relatoría? Pues porque eso nos implica que la atención
que vamos a dar de parte del Gobierno de México, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de la iniciativa privada, de la sociedad civil, tiene que ser de muy largo aliento, de muy largo plazo. No es una condición de corto plazo, pues porque estamos hablando de muchos meses. Por eso nos da mucho gusto que en esta llamada Iniciativa Juárez confluyan básicamente todos los actores que de una u otra manera están participando, colaborando, ayudando o instrumentando alternativas de solución al problema. Pero lo que estamos acogiendo en Iniciativa Juárez ahora también desde el Gobierno de México es hacerlo de manera coordinada, es decir, que cada quien tocamos una parte de la partitura, pero lo hacemos de manera ordenada y de manera coordinada. Por eso es de destacar que la participación del gobierno del estado de Coahuila, de Chihuahua, es muy importante, porque hemos hablado, yo personalmente he hablado con el gobernador Javier Corral para sumarnos de manera coordinada, de manera respetuosa en esta lógica. También he hablado con el alcalde Cavada para dar esta muestra de que solo estando los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, podemos enfrentar. Y por el otro lado, la parte privada es, me parece, la parte medular de este trabajo. Lo que estamos haciendo es buscar que en el sector privado se abran espacios, las vacantes que estén libres, para que muchos migrantes que estén en nuestro país puedan colocarse en una actividad laboral. Y en ese sentido también hemos encontrado buen eco de la iniciativa privada, de manera especial en el sector manufacturero, donde, como ustedes conocen las cifras mejor que yo, hay un número muy importante de vacantes que no están siendo ocupadas en este momento. ¿Por qué resalto esto? Porque no se busca ni se trata de desplazar a trabajadores mexicanos, sino en el gran potencial económico que tiene la frontera, aprovechar que hay vacantes para insertarlos laboralmente en este sentido. El gobierno de México está haciendo todo lo necesario para que en términos de lineamientos, de reglas, la expedición, por ejemplo, de la FMM, del CURP temporal, autorice la inserción laboral. Esto es muy importante para nosotros. Quitar todas las trabas jurídicas que nos permitan que estos migrantes que estarán en un largo plazo en nuestro país puedan insertarse a la vida laboral de nuestro país y de esa manera puedan aportar a la economía. Y por el otro lado también hay que destacar el papel, la labor que han venido haciendo hasta ahora de manera exitosa todas las organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, recibiendo a estos migrantes. Como ustedes conocen, no hay un instrumento del Estado mexicano que albergue a los migrantes materialmente. Y esta carga se ha dado básicamente en la sociedad civil, con la participación del gobierno del Estado, lo resalto, con la participación del gobierno municipal, quienes de manera concreta, clara, estratégica y muy solidaria han recibido a los migrantes en los diversos mecanismos. Es por eso que resalto que hace un par de días también tuvimos reunión con la Conferencia del Episcopado Mexicano a nivel central para establecer mecanismos de coordinación para fortalecer este instrumento de la sociedad que es muy, muy importante. ¿Qué significa eso? Que también en esta iniciativa que estamos tomando habrá colaboración insisto, de las casas de migrantes, de los mecanismos que ahora se tienen para fortalecerlo, sobre todo en su infraestructura, que lo han hecho de manera exitosa, de manera maravillosa en términos humanitarios, en términos de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, para ir cerrando, informar con ustedes que todas las instancias del Gobierno de México, del Gobierno federal, estarán colaborando. Instituto Nacional de Migración, IMSS, Secretaría de Salud, SAT, todo lo que tenga que ver con garantizar mecanismos de inclusión laboral y tenga que formar parte del trabajo del Gobierno de México, habrá plena disposición para hacerlo. Es decir, que también
nuestro compañero Juan Carlos Loera, como delegado del Gobierno de México en el Estado, va a colaborar también en esta tarea. Entonces yo quiero terminar en esta intervención resaltando el valor que significa para el Gobierno de México que Iniciativa Juárez se ponga al frente, que antes de incluso que se dieran el tema de los aranceles derivado del otro problema de la línea, se pusiera al frente de buscar soluciones. Y frente a esta búsqueda de soluciones, encontramos que el nombramiento que hace el presidente Andrés Manuel en la persona de su servidor, pues viene a conjuntar estos esfuerzos. Decirles que estamos por definir en los próximos días un punto de un albergue temporal que nos permita ser el centro de recepción de migrantes, para que a partir de ahí detonemos su colocación en aspectos laborales. Nosotros pensamos que Ciudad Juárez, igual que Tijuana, igual que Mexicali, van a ser suficientemente hospitalarias. Vamos a construir esta gran zona mexicana de solidaridad que nos permita a todas y a todos entender que el fenómeno migrante no puede ser un mecanismo de exclusión ni de discriminación. Estas tres ciudades, sobre todo, que ahora son punto de retorno, son el ejemplo vivo, económico, social, cultural, de que al final del día todos somos migrantes en este planeta y que en esa perspectiva la atención a los migrantes forma parte de nuestras obligaciones como gobierno, pero también con nuestras obligaciones éticas y morales en términos de su atención. No pretendemos desplazar a nadie, el Gobierno de México no le va a quitar nada a ningún mexicano para dárselo a un migrante. Es parte de un fenómeno global, mundial. Ustedes conocen, parte del acuerdo que se firmó con Estados Unidos también atiende el problema de fondo, que es que haya inversión en los países expulsores de migrantes, que haya inversión social en Centroamérica, que haya inversión social en el sur del país, de donde tenemos un grupo muy importante de migrantes ahora en esta condición. Por eso reitero, aplaudo, recibimos con buen beneplácito esta iniciativa Juárez, que ahora se está concretando y que con parte de esos compromisos el Gobierno de México estará instrumentando este tema del albergue temporal para la colocación laboral de los migrantes en nuestro estado, en este estado, aquí en Ciudad Juárez, y de manera importante, reitero, resalto, la colaboración que tendremos en otras acciones con el gobierno municipal, con el gobierno del estado, para que así juntos hagamos frente a esta necesidad de esta atención que ahora estamos teniendo. Entonces, reiterarles y quedamos a la orden como siempre.